la preocupación en el país por el desabastecimiento de 2 medicamentos para tratar la epilepsia. Y es que miren, los pacientes en algunos casos enfrentan un mayor riesgo de deterioro en su desarrollo cognitivo. Esteban Bejarano, buenas tardes. ¿Qué pasa con los pacientes? Catalina y televidentes, buenas tardes. Los pacientes resaltan que esta situación es crítica, pues en su mayoría sus tratamientos dependen del uso de estos 2 fármacos que, según el INVIMA, estarán desabastecidos en los próximos meses. Algunos pacientes con tipos de epilepsia graves, como el síndrome de Dravet, se encuentran en el limbo, pues resaltan que es un riesgo cambiar el medicamento para tratar esta enfermedad. Levantarse con la desesperanza de qué va a pasar hoy, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. En medio de la incertidumbre y el miedo, permanecen los padres de Antonella, de 5 años de edad, que padece síndrome de Dravet, uno de los tipos de epilepsia más graves y difíciles de manejar médicamente. Se presentan crisis por el ambiente, sea por el calor, por fiebre, como es el caso de Antonella, por ruidos, por luces, por cuadros, por rayas. Esta enfermedad, la verdad, es demasiado compleja. Este diagnóstico genera que ella tenga la necesidad de consumir varios medicamentos crónicos para poder estar así pues en este momento como ella está. Ella es una persona funcional, ella es una persona inteligente, ella es una persona pues activa. El velar porque la salud de Antonella mejore y no esté en riesgo ha sido primordial para esta familia. Siempre tenemos que tener un colegio cerca de la niña o vivir si salimos de Bogotá, tener un hospital de nivel 2 o 3 que pueda atender un estatus convulsivo que pueda presentar. Para ellos todo este esfuerzo puede ser en vano, pues la falta de medicamentos en el país, como el clobazam para tratar la epilepsia, deja una gran preocupación. Este medicamento es uno de los más importantes que Antonella toma. Entonces, al no suministrarle este medicamento a la niña me puede traer un deterioro cognitivo y en su desarrollo. Incluso pues hasta su propia vida, pues porque como se ha podido ver actualmente, en el momento que no se atiendan estas convulsiones, estas crisis, estos estatus, puede traer hasta consecuencias fatales. Laura Guío, neuropediatra epileptóloga, explica lo complejo de este síndrome, considerado como una enfermedad huérfana. Una enfermedad genética que hace que la electricidad no se produzca normalmente en el cuerpo y el cerebro funciona con electricidad en gran medida. Si no logramos controlar la enfermedad, empiezan a perder habilidades de lenguaje, de comportamiento, de aprendizaje, de equilibrio. Destaca que el tratamiento médico para este síndrome es fundamental y que es difícil cambiarle a un paciente el fármaco. Entonces hay una serie de medicamentos, un grupo grande que no se les puede dar porque los empeoraríamos. Sin los medicamentos estas personas fácilmente pueden fallecer en estatus convulsivos, en crisis, pueden hacer una cosa que se llama muerte súbita asociada a epilepsia y sin tratamiento el riesgo de deterioro, de pérdida de habilidades, o sea, estoy diciendo que un niño sea normal y quede con un retardo mental, aumenta muchísimo ese riesgo. Según el último reporte del INVIMA sobre abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos, los fármacos en sus presentaciones más usadas para este tipo de tratamientos, como el clobazam tableta de 10 miligramos, el clobazam tableta de 20 miligramos, la fenitoína tabletas, cápsulas de 100 miligramos y la feitoína suspensión oral de 25 miligramos, todos están desabastecidos. El reporte indica que algunos llegarán en 3 meses por falta de materia prima y otros hasta el 2025 por cambio en el sitio de fabricación. ¿Tienen culpa las EPS? Sí, tienen culpa los distribuidores logísticos también, pero el Ministerio de Salud también tiene que apersonarse de esto y que busquemos soluciones para entre todos mejorarlo. Pacientes esperan una respuesta a este difícil panorama de salud que deja en vilo a cientos de personas en el país. Y sobre este tema, el ministro de Salud se pronunció hace algunos minutos desde Riohacha. El jefe de cartera reitera que las EPS son las responsables de esta situación sobre los fármacos para tratar la epilepsia. Escuchemos lo que dice. ¿Qué es lo que sucede? No es que no existan los medicamentos. El que no está se convierte en un vital no disponible, que lo pueden importar las EPS, pero no lo están haciendo, ¿no es cierto? Y otros es que en el mercado pues no les interesa a los laboratorios. Entonces, por esa sencilla razón, esto es una cadena que tenemos que ir solucionando. Los que ya no están, tenemos que traerlos y las EPS están autorizadas para traerlos sin ninguna restricción. Entonces, las EPS tienen que cumplir con su trabajo.
Bueno, justamente para hablar de este tema, de la escasez de medicamentos, nos conectamos con la directora ejecutiva de la Asociación Farmacéutica de la Industria Colombiana, Clara Rodríguez. Directora, bienvenida a Noticias Caracol y quiero comenzar por esa lectura que usted hace sobre el por qué se está generando esta crisis de escasez de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Realmente es algo que ya todos conocemos y que, como lo han venido diciendo los diferentes actores, tiene que ver en general con una situación de manejo de recursos en donde las EPS han venido diciendo que los recursos no son suficientes, el gobierno dice lo contrario, que ha girado los recursos permanentemente, pero esta situación al final está afectando obviamente a los pacientes. Por otra parte, los laboratorios nacionales, a quienes representamos a través de esta agremiación, hemos venido insistiendo en la importancia de contar con una mesa de abastecimiento, ya no para hallar la causa del por qué estamos en este tema, sino de cómo podemos abastecer con medidas alternas medicamentos que, como el clobazam y otros medicamentos para la epilepsia, están ya en este momento completamente desabastecidos en el país. Directora, quiero preguntarle sobre lo que hace algunos segundos escuchábamos frente a esas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo asegurando las EPS tienen que cumplir con su trabajo. ¿Esto es responsabilidad de las EPS? Sí, en el sistema de salud que hoy tenemos y dentro de la ley 100 que inició con todo el tema de aseguramiento en salud, sí es responsabilidad de la EPS hacer la consecución, adquirir los medicamentos para entregárselos a sus afiliados, a los pacientes. La situación está en que las EPS, de acuerdo a todo lo que ha venido sucediendo en este tiempo frente al tema del sistema de salud, dicen no contar con el recurso suficiente para adquirir los medicamentos que se requieren, especialmente aquellos medicamentos que son importados. Entonces, frente a esta situación que es clara y que tiene un diagnóstico completamente definido, hay que buscar salidas alternas y tal vez lo más importante es que en caso de que las EPS no estén en la capacidad de hacerlo, además de tener que responder, se busquen medidas alternas para solucionar la situación del paciente. Y pensando justamente en el qué hacer, entonces en soluciones, también veíamos que se necesita, para realizar esos estudios de bioequivalencia, pues continuar con la producción de medicamentos. Veíamos estos casos de epilepsia, hay muchos pacientes que están en vilo. ¿Qué se está haciendo al respecto? Ministerio de Salud para proponerle un cambio en esa norma y que estos medicamentos, que ya no tienen que entrar a demostrar que son similares en seguridad y eficacia, porque lo han venido haciendo por más de 50 años, de lo cual la industria ya dijo, no estamos. Son estos estudios, también es la responsabilidad que tienen las EPS y, por supuesto, el gobierno frente a esta escasez de medicamentos. Es la directora ejecutiva de la Asociación Farmacéutica de la Industria Colombiana, Clara Rodríguez. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol.